Bienvenidos a la segunda sección de nuestro tema, la inmortalidad solo en Jesucristo. Hay algunas inquietudes, algunas preguntas, así que vamos a dar lugar a eso. Aquí. Pastor, buenos días. Hay una inquietud acá en Génesis 2, verso 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que él comiere morirás. Ahora, la consulta es esto: ¿qué tipo de muerte se refiere ahí? Porque hay dos tipos de muerte. La muerte que conocemos en separación de todos nuestros familiares, o la muerte segunda. Porque para poder recargar mejor qué es la inmortalidad, ¿verdad? Hasta dónde está la inmortalidad, si el hombre la puede tener por sí misma o a qué punto llega. Sí, cómo no. Gracias por la pregunta. La indicación del Señor: el día que de él comieres, hablando del fruto prohibido, morirás. En verdad, involucra las dos muertes que conocemos. La muerte primera, que es esa en la que morimos por un accidente, se nos paró el corazón, cualquier otra razón, morimos, dejamos de existir en este mundo. Y la muerte segunda, que es la destrucción final, la muerte eterna, después de la segunda resurrección. Ambas muertes están involucradas en esta sentencia. ¿Por qué? Porque en relación a la primera muerte, a partir del momento en que el ser humano pecó, se introdujo, y lo tenemos como evidencia en la historia, se introdujo la muerte y la tenemos hasta nuestro tiempo. Seguimos muriendo, esa es la primera muerte. Evidencia de que esa sentencia involucraba a la primera muerte es que morimos, precisamente. Así que está involucrada la primera muerte. Pero también está involucrada aquí la segunda muerte en esta sentencia. La muerte eterna, de la que nunca más se resucita. Lo que sucede es que de esa segunda muerte es de la que podemos ser librados por el plan de la salvación. El plan de la salvación no ofrece al ser humano librarle, evitarle de la primera muerte, porque esa primera muerte es experimentada por salvos y por perdidos, ¿o no? Mueren salvos y mueren perdidos también en este mundo. Entonces, el plan de la salvación no involucra librarnos de la primera muerte. El plan de la salvación está hecho para librarnos de la segunda muerte, de la que no se resucita. ¿Ok? ¿Y cómo somos librados en el plan de la salvación de la segunda muerte? Lo veremos en un momento, pero simplemente, en la forma más fácil, más sencilla de entenderlo, esa muerte Cristo la experimentó por nosotros, la segunda muerte. Cristo no sufrió por nosotros la primera muerte, porque si sufrió por nosotros en nuestro lugar, nos sustituyó de la primera muerte, entonces no moriríamos, no experimentaríamos la primera muerte. ¿Ok? Pero Cristo sufrió por nosotros, Él nos sustituyó en la cruz de la segunda muerte. ¿Ok? De la muerte que no se resucita. ¿Cómo? Pagando nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar como pecador sin serlo Él, no habiendo pecado nunca ni en su mente. Es decir, ¿por qué experimentaría el ser humano la segunda muerte, la muerte eterna? Como paga de sus pecados. ¿Por qué puede ser librado el ser humano de esa segunda muerte? Porque ya alguien pagó por él esa deuda en la cruz del Calvario. Él nos libera de la segunda muerte, no de la primera. Pero la sentencia, morirás, involucra tanto la primera como la segunda. Vamos, ¿sí?
Ok, ¿otra inquietud o sobre esa misma? Sobre esta misma, en Génesis 3, capítulo 4. Esa misma es, pastor. Génesis 3, capítulo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Se le estaba asegurando que ni una ni la otra iba a tomar parte. Se estaba negando lo que Dios les había dicho a ellos. Sí, cuando la serpiente dice esto, involucra las dos muertes. Adán no sabía de dos muertes hasta que experimentara luego en su descendencia la primera muerte, iba a entender a qué se refería la primera muerte y luego sería orientado sobre la segunda muerte. Pero cuando Satanás dice esto, él involucra las dos cosas. Él le dice, de ninguna forma, no vas a morir. Ni ahora aquí en este mundo, ni una muerte segunda. ¿Ok? Él involucra las dos cosas. Él está diciendo, come del fruto que Dios prohibió y seguirás viviendo por la eternidad. No es cierto lo que Dios dijo, que morirías. Sí, abarca las dos. Había otra pregunta por ahí. Ok, me pareció que alguien estaba con la inquietud de que, bueno, si esto es así, entonces Dios no nos creó inmortales aun cuando no hubiéramos pecado nunca. Sí, así es. Dios no creó por lo que ya explicamos. Es imposible. Dios no puede crear a ninguna criatura inmortal de por sí. No sé si estoy comunicando bien este punto. Quiero recalcarlo. El hecho de que alguien sea creado lo es porque otro alguien le dio la vida. ¿Claros hasta ahí? Entonces, si alguien le dio la vida a esa criatura, es porque en esa criatura en sí no hay vida. Para que viva, alguien se la dio. Y para que alguien se la diera, ese otro alguien que le dio la vida es en quien está la vida. Es la fuente de la vida. Y por ser fuente de vida, es inmortal de por sí, por su propia naturaleza. Toda criatura que ese alguien cree, a quien ese alguien le dé vida, toda criatura a quien Dios le dé vida, es dependiente de Dios para vivir eternamente. No puede ser inmortal de por sí, porque si fuera inmortal de por sí, no necesitó haber sido hecho. ¿Me captan? Ya tendría vida en sí mismo, nadie tuvo que haberlo hecho. Pero por el hecho de que alguien lo hizo, ya eso automáticamente indica que no puede tener inmortalidad en sí mismo, porque a alguien le dio la vida. No, el ser humano no fue hecho inmortal por sí mismo. Eso es una contradicción. ¿Entienden la contradicción? Si es inmortal por sí mismo, ¿por qué alguien le tuvo que dar vida? No, es una contradicción. Si fue creado, es porque no es inmortal por sí mismo. Es porque alguien le provee vida. Y aunque el hombre nunca hubiera pecado, nunca sería inmortal por sí mismo. Es el mismo caso de los redimidos. Cuando los redimidos vivan la eternidad prometida por Cristo a ellos, no es porque serán inmortales por sí mismos, y sino porque el árbol de la vida en el paraíso de Dios es para que nunca olviden que la vida eterna que Dios les ofrece proviene de Dios. Se las da permanentemente. En el momento en que esa conexión no exista, no hay vida. ¿Ok? Claros, allí, ¿sí? Eso que usted mencionó del árbol de la vida se ve también en Génesis, cuando dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sí. Aunque el ser humano no hubiera pecado, igual siendo sin pecado, estaba condicionado a comer de ese árbol para tener esa vida eterna. Es correcto. Por eso es que si seguía comiendo de ese árbol de la vida, que equivale a ¿qué? Dios proveyéndole vida. Dios proveyéndole vida como utilizando el fruto como el medio.
el instrumento, Dios proveyéndole vida. Si Dios permitía al hombre después del pecado que siguiera comiendo del fruto de la vida, entonces sería un pecador eterno. Porque está Dios proveyéndole vida permanentemente y el hombre ya siendo pecador. Por eso la Escritura dice que se le impidió comer del fruto de la vida. Otra evidencia más de que el hombre no es inmortal por sí mismo. Repito, el concepto de ser humano inmortal por sí mismo es una contradicción. Si fue criatura, no puede tener inmortalidad en él. Acá. Es una contradicción y el origen es de Satanás. Sí. Una doctrina Sí. creada por él. Además de ser una Mentira. contradicción, tiene su origen en el autor de la mentira, que es el diablo, quien dijo, no morirás. Así es. Bueno, claros ahí. Entonces pasamos al segundo aspecto. El estado del hombre después de la caída, después de que es separado de Dios. En Isaías 59, el versículo 2, dice, mas vuestras iniquidades, eso es pecado, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. El hombre al pecar se separó de Dios, rompió conexión con Dios, se separó de Dios. Y entonces, ahora quedó sujeto a la muerte. Vaya, el hombre ligado con Dios puede morir. Pregunto. No, porque Dios es ¿qué? Vida. Algo ligado a la vida puede morir. La pregunta en sí se contradice también. No, no se puede. Si algo está ligado a la vida, no puede morir. Pero, ¿qué hizo el pecado? Separó al hombre de la vida, que es Dios. Y entonces el hombre estuvo sujeto a la muerte, según Romanos 5:12, que ustedes pueden leer. Al morir, el hombre deja de ser. Al morir el hombre porque se separó de Dios, deja de ser. Es decir, cuando el hombre muere por causa de que hubo separación entre él y Dios, y viene la muerte a su vida, la muerte primera, deja de ser. En Eclesiastés, el capítulo 12, Eclesiastés 12, el versículo 7, dice el predicador, y el polvo, recuerden uno de los elementos, el polvo se torne a la tierra, vuelve a la tierra de donde fue tomado, el polvo se torne a la tierra. Y el espíritu, o sea, el soplo de vida, recuerden, el espíritu era ese soplo que Dios dio al muñeco de barro, ¿era alguien o era algo? Era algo. ¿Ya? Porque dice la Escritura que cuando ese soplo se unió al cuerpo, ahora hubo una persona. Entonces, antes de que ese soplo se uniera al cuerpo, ¿había persona? No había persona, o lo que es lo mismo, alma. Entonces, ese soplo, antes de unirse al cuerpo y también después de que deja el cuerpo, no es alguien, es algo. ¿Ya? Ese algo, dice el texto, el espíritu vuelva a Dios que lo dio.
¿Qué significa vuelve a Dios? ¿Quién se lo dio? Dios. ¿Qué quiere decir vuelve a Dios? En sentido poético, como estamos en el libro de Eclesiastés, un libro poético, es la forma de decir regresa a Dios. No lo da más, no le sopla más ese aliento de vida. Por lo tanto, si ya no tiene soplo de vida, ya la unión entre los dos elementos no existe, ya no hay alma, que era lo que conformaba el alma, la unión de los dos elementos. Ya no hay alma. El alma era la unión de lo físico con el soplo. Cuando esas dos cosas se separan, ya no hay alma. Esto es importante entenderlo porque algunos cuando leen aquí el espíritu vuelve a Dios dicen que lo que sucede es que el espíritu inicia un viaje hacia donde está Dios. Es que para que haga eso tiene que ser un ser. Pero el espíritu que Dios sopló al ser humano no era un ser, no fue espíritus, seres que Dios escogió y metió en el cuerpo de cada ser humano. No es eso lo que dice la Escritura, sino, vaya, prueba de que no son o no eran espíritus, ni son espíritus que Dios coge de diferentes lugares y los mete en un cuerpo. Dice que de dónde viene ese espíritu. ¿Qué dice el texto que leímos originalmente? Génesis 2:7. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y ¿cómo? Sopló. Entonces, ¿de dónde viene ese espíritu? De la boca de Dios. Entonces quiere decir que si son seres, dentro de Dios hay un montón de seres que Dios se va sacando y los va metiendo en cuerpos para formar seres humanos, porque viene de su boca. No dice que Dios los coge de ningún lado. Vamos captando. No son seres, es la vida de Dios que Él sopla en el ser humano. Eso no son seres. Por lo tanto, el soplo que vuelve a Dios no es un ser que vuelve y se vuelve a meter en la boca de Dios otra vez. Lo que está diciendo el texto es, ya no lo da más. ¿Ok? El hombre deja de ser. Acaba su existencia. Me pareció ver una mano. ¿No? Ok. Prueba de que eso es lo que sucede. Mírenlo como nos lo dicen otro de los escritores bíblicos. ¿Qué pasa con el hombre cuando esa separación de soplo y cuerpo se da? En Salmo 146, Salmo 146, los versículos 3 y 4 dicen: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación o salud. Saldrá su espíritu, tornaráse a la tierra, o sea, vuelve a la tierra. Estoy leyendo la versión antigua. En aquel día perecerán sus pensamientos. Este texto es clave. Dice que cuando el hombre muere, ¿por qué muere? Porque su espíritu, el soplo de vida que Dios le dio, lo deja, sale de él. Dios no se lo da más. ¿Y qué dice que sucede? Sale su espíritu, vuelve a la tierra. En aquel día perecen sus pensamientos. ¿Qué quiere decir eso? Detengámonos un momento, porque esto es clave. Perecen sus pensamientos. ¿Cómo podemos referirnos a alguien que no tiene pensamiento? De paso, sería alguien. ¿Qué es que no tiene pensamiento? Pues que no piensa, no tiene mente. Algo que no tiene mente, ¿puede llamarse alguien? No, eso es algo. Es un cuerpo ya. Pero no tiene mente. ¿Ok? Entonces, el texto es claro en decir que cuando la persona muere, sus pensamientos perecen.
O sea, la persona ya no es persona, es un cuerpo. De paso, lo vemos en la vida diaria. Cuando hay un accidente y en ese accidente muere una persona, ¿qué dicen las noticias? Los encargados de recoger lo que queda allí, digo esto con respeto a todos los que hayan sufrido la pérdida de un ser querido en casos de accidentes, porque eso trae a la memoria esos recuerdos. Pero lo que queda de nuestro ser querido que haya muerto ahí, ¿cómo lo llaman las autoridades correspondientes? Dice que van a retirar a la persona. No, ¿por qué? Porque ya no es persona. ¿Qué van a retirar? El cuerpo. Lo vemos en la vida diaria. Van a retirar el cuerpo, ya no es una persona. Ya no es un ser, ahora es algo. Por eso lo echan en una bolsa. Ya no es una persona. No es el alguien que era nuestro ser querido o amigo. Ahora es algo. ¿Ok? Había una mano. Otro texto. Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 10. Eclesiastés 9, el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, todo lo correcto, ¿verdad? Se sobreentiende. Hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay ni obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Qué pasa cuando vamos al sepulcro? ¿Hay otra versión allí? ¿Cómo dice? No hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. No hay obra, allí no se hace nada. El que va al sepulcro no va a hacer nada. De paso, está mal dicho, porque no es el que va al sepulcro, ya no es él. Lo que va al sepulcro, que es el cuerpo, no va a hacer nada ya. Va a descomponerse a ninguna otra cosa. No hay obra, no hay ciencia, no hay sabiduría, no hay nada ahí. ¿Por qué? Porque perecieron los pensamientos. No se piensa. Los muertos no piensan. ¿Ok? En Eclesiastés 9, 5, dice, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. ¿Por qué nada saben? Pues ya no hay pensamiento, leímos en el texto anterior. Dicen, nada saben, ni tienen más paga, es decir, mientras están muertos, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué no hay en el muerto? Memoria. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Ni tienen más parte en el siglo, en todo lo que se hace debajo del sol. No hay amor, no hay envidia, no hay memoria. Es por eso que no hay madres u otros seres queridos que hayan muerto y que estén en el cielo sufriendo por sus seres queridos aquí, que sufren o que se portan mal. ¿Cómo puede alguien sufrir en el cielo después de que ha muerto y se ha ido para allá según la enseñanza popular de la inmortalidad innata del ser humano? ¿Cómo puede alguien sufrir en el cielo si no tiene pensamiento, si no tiene memoria, si no tiene amor? ¿Cómo puede alguien venir del supuesto mundo de los espíritus a vengarse
de alguien que le hizo daño aquí mientras vivió en este mundo, si su envidia y su odio fenecieron ya? Ni sufren, ni tienen pensamientos negativos tampoco de venganza. Los muertos no pueden venir a vengarse. No hacen nada los muertos. Si usted algún día se perdió en algún pueblo que no conoce, el lugar más seguro para dormir es un cementerio. Bueno, ahora no. Ahora es peligroso también, pero por los vivos, no por los muertos. Pero los muertos nada saben. El texto es claro. ¿Ok? Hay varias cosas más que no hacen los muertos, según las Escrituras, pero se nos volvió a ir el tiempo. Continuamos en la próxima.